Ahora, nosotros también tenemos la opción de agrandar o llegar a disminuir una fuente. ¿Cómo se agranda o disminuye una fuente? Está aquí. Podemos utilizar las flechitas para poder estar agrandando o disminuyendo, en este caso, nuestro tamaño de fuente. ¿Lo podemos ubicar dentro de nuestro Word? Sí lo podemos ubicar. Está en la misma dirección que nos indica de lo que sería, mire. Pero para ello, para poder agrandar o disminuir el tamaño de fuente, primero tienes que seleccionar tu texto. Una vez que tú selecciones, mire, solo voy a elegir la parte del taller, el texto de taller, diré. Y voy a agrandar y mire, solamente el texto que he seleccionado se agranda el tamaño de la fuente. Y si yo quiero disminuir, de la misma manera, puedo llegar a disminuir solo el texto que he ido, en este caso, seleccionando. Listo, de esa manera. Ahora sí, nosotros hemos visto esas opciones. ¿Puedo cambiar de minúsculas a mayúsculas? Claro que sí. Podemos realizarlo a través de la opción de mayús y minus que tenemos en esta parte de aquí. Miren. A ver, tenemos aquí en la opción de mayúsculas y minúsculas que hacen referencia específicamente a esa, o bueno, en este caso a este comando. En aquí, nosotros si nos deslizamos, también en la flechita vamos a poder visualizar que se puede cambiar todo a mayúsculas, se puede cambiar todo a minúsculas, o se puede cambiar nuestro texto, la primera palabra en mayúscula, o la primera, diré en este caso, letra en mayúscula, el resto en minúscula, o poder alternar. Así como también podemos, al costado, la siguiente opción, ya les voy indicando, es borrar formato. ¿Qué significa la parte de borrar formato? En este caso, el borrar formato para nosotros es quitar todo, en este caso, todo tipo de modificación que hemos realizado al texto. Por ejemplo, le he cambiado el tipo de fuente, el tamaño de fuente, el color de la letra o color de fuente. Todo eso lo puedo quitar y puedo dejarlo en su formato original. O, en este caso, en el tipo de fuente por defecto, en el tamaño de fuente por defecto que utiliza nuestro Word. A ver, miren. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, yo voy a seleccionar todo y puedo indicar tipo oración. Tipo oración significa que la primera en mayúscula y todo el resto en minúscula. Todo minúscula se llega a mostrar todo el texto en minúscula. Mayúscula, todo el texto en mayúscula. Si yo cambio poner en mayúscula cada palabra, también se va a llegar a cambiar. Ahora, también nosotros podemos estar llegando a utilizar la forma de alternar mayúsculas y minúsculas. Aunque en este caso, al utilizar este comando o esta herramienta, no necesariamente te va a poner la primera en mayúscula, la siguiente en minúscula, la siguiente en mayúscula. No necesariamente. A veces te llega a alternar, por ejemplo, aquí la primera puesta en minúscula, todo el resto en mayúscula y si tú lo vuelves a aplicar, alternar mayúscula con minúscula, te puede estar llegando a mostrar de esta manera, ¿sí? No necesariamente te llega a mostrar tal como quieres una mayúscula y otra minúscula. Listo. Para eso nos sirve la opción de, en este caso, utilizar mayús o minus. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar tipo de color de fuente. Nosotros podemos utilizar rojo, podemos
utilizar el color amarillo, el color verde, el color que tú deseas, ¿sí? Puedes utilizar el color de tu preferencia o si quieres incluso trabajarlo con lo que es degradados. Por ejemplo, en aquí lo he utilizado la parte del degradado, pero voy a utilizar, por ejemplo, el color rojo. Si ustedes ven en esta parte de aquí, el tipo de degradado se va a hacer más bajito. O las variaciones dentro de lo que es oscuros, en nuestro texto, una parte va a aparecer oscuro. Por ejemplo, la T se muestra un poquito oscuro, después aquí ya vamos viendo que el color va a ser un poquito más claro el rojo, un poquito más oscuro, más claro. De esa manera se está llegando a mostrar el texto, pero con un color degradado. Ahora, he utilizado, recuerden, en este caso estaba utilizando el color de fuente. Ahora, en la parte superior tenemos de la como un borrador que para nosotros es borrar formato. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la fecha y dentro de la fecha voy a llegar específicamente a indicar borrar formato. Cuando yo voy a borrar formato, miren este cambio que ha realizado. 1. He tenido que seleccionar solo el texto que quiero aplicar, la parte de borrar formato. Este borrar formato, ¿qué cambio ha realizado dentro de mi texto? El cambio es el siguiente. 1. Que el tipo de fuente, está específicamente indicándome Calibri. Recuerden que el tipo de fuente Calibri es el tipo de fuente por defecto de nuestro Word. Ahora, lo otro, el cambio que también ha realizado es en el tamaño de la fuente. Está en el tamaño 11, que es el tamaño por defecto de nuestro Word. Entonces, al nosotros llegar a borrar formato, significa borrar todo tipo de cambio, todo tipo de modificación que nosotros hemos ido trabajando dentro de este texto. Le hemos cambiado tipo de fuente, tamaño de fuente, color de fuente, hasta incluso le puedes haber indicado resaltado y todos esos detalles lo ha llegado a quitar. Ahora, en la parte de lo que es también el tema de borrar formato, quita la parte de las modificaciones que tú has realizado a tu texto como indicaba. Ahora, este texto tú puedes ponerle un tipo de borde, un color interior en este caso, porque tienes la herramienta, miren, específicamente de efectos de texto. Dentro de la parte de lo que es efectos de texto, miren, la opción efectos de texto, que es esta de aquí, nos indica que nosotros podemos, lo que les estaba indicando hace un momento, tipo, en este caso, color de borde, puedes estar especificando, puedes también estarle indicando la parte de lo que sería la parte interna, la parte de lo que es el iluminado, la parte de lo que son los reflejos, si lo quieres en este caso con la parte de lo que es curvas, etc. Estos efectos lo puedes llegar a aplicar. Ahora, mire, si yo me voy a desplazar, selecciono el texto, obviamente, y tienes aquí, mire, voy a desplazarme a estas opciones y tienes ya opciones predeterminadas. ¿Qué quiere decir? Que tu texto ya tiene la parte de lo que es color interno o relleno de color blanco, contorno de color azul. Si yo lo selecciono, queda ahí. Pero también tienes la forma en la cual tú puedes elegir qué color de contorno lo puedo utilizar. La sombra, si lo quiero utilizar en este caso de forma exterior, de forma interior o con perspectiva. El reflejo de la misma manera. Si quiere las variaciones de reflejo que sean, en este caso, bastante, que se acerca al texto. La parte del iluminado es el color de fuente o el color de fondo que tú le das a tu texto. Por ejemplo,
yo voy a elegir este color rojo. Voy a agrandar la parte del tamaño para que se pueda visualizar. ¿Qué estoy indicando en esta parte de aquí? Solamente, miren, el único cambio que tiene en este texto sigue siendo el mismo tipo de fuente Calibri. Lo que ha cambiado es el tamaño de fuente y el efecto de texto que le he dado con la parte del iluminado. ¿El iluminado qué es? Ese color que se muestra de fondo, que está de color rojo. Aquí, por ejemplo, se está llegando a mostrarse, pero un color bajito. Estos iluminados simplemente son un color que siempre va a estar en la parte de atrás y no va a llegar a opacar a nuestro texto, porque aquí lo importante es que nuestro texto se visualice de la mejor manera. Luego tenemos las siguientes opciones. O tenemos la parte de lo que es, a ver, aquí tenemos el resaltado, el superíndice, el subíndice. A ver, el superíndice y el subíndice son para operaciones matemáticas o un material que nosotros vamos a trabajar fórmulas, ¿sí? Dentro del cual vamos a poder utilizar, por ejemplo, un número elevado a otro y utilizamos el superíndice o el subíndice cuando nosotros vamos a estar trabajando ya sea la parte de logaritmos o algún otro valor que requiere específicamente del subíndice, aunque el más utilizado es el superíndice. Ahora tenemos la parte de lo que es el tachado, que también se está llegando a mostrar dentro de lo que sería el grupo de fuente. Tenemos lo que es el subrayado, miren, el subrayado y cursivo. Subrayado siempre se va a mostrar debajo de nuestro texto que nosotros vamos a ir seleccionando una línea. En este caso, la línea puedes cambiarle lo que es el aspecto del color, incluso el tipo de línea, si quieres una línea continua, una línea por guiones, una línea con puntitos o simplemente quieres, en este caso, trabajar con doble línea. De esa manera podemos incluso personalizar nuestro subrayado. Ahora, claro que por defecto, si nosotros seleccionamos nuestro texto y aplicamos, se va a estar subrayando una línea delgada y continua. Ahora, tenemos lo que es también cursiva, que a nuestro texto le va a llegar a mostrarse de forma como su nombre indica, ¿no? Cursiva. Esas son las opciones de edición de texto. ¿Son todas? No son todas. Tenemos más opciones que en las clases del curso los vamos a ir presentando y vamos a ir trabajando cada uno de estos detalles y si es que existe alguna excepción, porque recuerda que hay algunas cositas dentro de lo que es Word que tenemos que tener en cuenta para poder aplicar. Ahora también, ¿cómo reconocemos nosotros si es un resaltado o un color de fondo en nuestro texto? Porque muchas veces vamos a tener la parte del colores, en este caso color de sombreado, y la parte de resaltado dentro de nuestros textos o dentro de nuestro párrafo que nosotros copiamos y pegamos de lo que es el internet. Y nos ocasiona cierta dificultad para utilizar dicha información. ¿Cómo se detecta? Lo vamos a estar trabajando también ya dentro del curso. Ahora, pasamos a lo siguiente. Viendo nosotros la parte de la edición de textos, vamos a pasar a lo que es elimina todo el formato de un documento.